Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy estaremos con el profesor Alfonso Rubio, quien es el autor del libro Para otoños más apropiados. Desde los antiguos griegos se ha dicho que la poesía es el campo de la creación de sentidos. ¿Qué es para usted lo poético y cómo crea usted esos sentidos? Para mí es una experiencia de realidad trascendida, interpretada por el creador, por el poeta en este caso. Son significados, como te digo, que interpretan la realidad, significados del entorno en el que se mueve el poeta, en el momento en que decide crear un solo poema o pensar una obra en conjunto, una obra completa. Profesor, ¿cómo surge este libro y qué encontramos en él? Para otoños más apropiados reúne 3 colecciones de poemarios. 2 de ellos, Corazón Poblado y Liebres, se habían publicado en España. Aquí se le han añadido poemas inéditos, y Gafas y Ganglios son 3 poemarios en concreto. Gafas y Ganglios es un poemario inédito, completamente. Son 3 breves colecciones de poemas que decido dar a conocer aquí cuando ya comienzo a sentir también aquí los otoños. ¿Qué nos dice el título de cada uno de los 3 libros que encontramos en Para otoños más apropiados? Gafas y Ganglios son poemas que se escriben antes de 1984, son poemas iniciales y he decidido dar ese título justamente por eso. Es el jovenzuelo, el adolescente que utilizaba gafas, yo utilicé gafas y tenía muchos ganglios en la garganta. Corazón Poblado es mi experiencia del regreso de mi vida de estudiante y del servicio militar al pueblo donde yo nazco, y es el sentimiento de querer y al mismo tiempo de verse asfixiado dentro de una población muy chiquita de 15.000 habitantes, sintiendo a sus personajes. Liebres, del año 2003, no tiene nada que ver con ninguno de los 2 y es un poemario amoroso. En el libro Corazón Poblado usted se refiere a la asfixia que siente al regresar a su pueblo natal. ¿A qué se debe esa asfixia? La asfixia en el buen sentido, hay que interpretarla en el buen sentido, es una asfixia que además me permite escribir. La asfixia de tener pocos recursos culturales, la asfixia de sentirse en un ambiente extremadamente familiar y la asfixia de no tener otras posibilidades de ver distintos paisajes, de salidas laborales, incluso salidas intelectuales más que nada. Profesor, usted es filólogo e historiador. ¿De qué manera relaciona estas 2 disciplinas con su poesía? Soy filólogo académicamente, estudio la carrera de Filología Hispánica. La producción poética ya venía realizándola desde mucho antes, pero realmente no puedo desligar, en humanidades, no puedo desligar la poesía, la literatura de la historia, ni la historia de la literatura, así como la filosofía, la sociología. En fin, son disciplinas que constantemente deben entrar en juego para cualquier tipo de objetivo. ¿Y cómo pone en juego estas 2 disciplinas en su libro? Es la esencia pura de una carrera de humanidades como la que yo estudiaba, donde se daban cita el latín, el griego, la historia, la literatura, la lingüística. Realmente soy filólogo especializado en lingüística. Entonces, en la esencia personal, en mi ser personal, no puedo desligar la poesía, ni la novela, ni la literatura en general, de mi ejercicio académico, que es la historia, en este caso, y concretamente la archivística, la diplomática y la paleografía, además de llevar a cabo estudios sobre poetas concretos, estudios de literatura. Una de mis partes investigativas es la literatura. Entonces, la poesía está completamente ligada a mi actividad académica e investigativa.
Te hablo del poeta actual con el que me estoy enfrentando. Es un poeta paisano, Pedro Herreros, que emigra a fines del siglo XIX, se declara prófugo, militarmente hablando, y aterriza en Buenos Aires. Entonces le toca vivir todo el comienzo del siglo XX. Allí está con Conrado Nalé Oxlo, con Roveral y con su amigo del alma, al final llegó a la conclusión de que es su íntimo amigo, Baldomero Fernández Romero. Es un poeta de la llamada Escuela del Sencillismo que crea Baldomero Fernández Romero. Entonces, Pedro Herreros es un paisano, tiene una obra cuantiosa publicada, del que no conocemos nada todavía allí. Contextualizo social, históricamente, literariamente, sobre todo, en la ciudad de Buenos Aires en el tiempo en que vive allí. Lo que trato de hacer es recopilar la obra completa, que todavía no la conocemos, y analizarla desde su experiencia de vida. Por supuesto, la obra va a llevar un estudio filológico donde se van a comparar distintas ediciones que eran cambiantes y distintas correcciones que el propio poeta, tengo los manuscritos cedidos por su familia, que el propio poeta iba realizando en sus días finales, ¿no? Que es cuando se puso a corregir, en el mismo libro editado, se puso a corregir su obra. Profesor, ¿cuáles son los poetas que usted ha investigado y cómo influyen en su obra? Voy a citar simplemente 3 poetas que encabezan cada uno de los libros y que realmente influyeron mucho aquí. Por supuesto que hay muchos otros. Liebres está encabezado por el ultraísta Juan Larrea. Son ejercicios de imaginería, interpretación imaginaria, muy difícil de llevar a cabo. Corazón Poblado está introducido por una cita del poeta y guionista muy conocido por sus guiones a Fellini, Tonino Guerra. Y Gafas y ganglios, en aquel tiempo me influyó mucho en mis años estudiantiles, sobre todo las traducciones al francés que hacía Antonio Martín de Sarrión, creo que el mejor traductor al español de Baudelaire. Crecimiento económico, industrialización y empleo. Una visión heterodoxa sobre el desarrollo de Colombia y el Valle del Cauca. Autores: Carlos Humberto Ortiz, José Ignacio Uribe. Como en el cuento de Kafka, la economía colombiana sufrió una metamorfosis en la década de los 70. Nuestra economía se transformó progresivamente en animal rastrero. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios.
En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Una exploración a la dinámica empresarial en Quibdó, departamento del Chocó. Autores: José Reinaldo Sabogal, Juan Carlos Aristizábal y Hernando Uribe. El departamento del Chocó es el único con costas en el Océano Pacífico y en el Atlántico. Su territorio alberga una de las mayores riquezas en fauna, flora, recursos minerales y reservas hídricas que le permiten entrar al siglo XXI como una potencia mundial. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Telegrama de 1953 es uno de los poemas que aparece en Liebres, el primer libro de esta compilación. Mi madre falleció hoy. Viernes llegan yeguas, prepare vagones. Me interesa escopeta. Manden correo medio kilo mantequilla, otro segador más. Isabel bien, tiene niña. Trae alpargatas estopa color para chicas. Nos unimos a vuestra gran pena. Haga 50 recordatorios con fotografía para lunes. Llegará Pili hoy, correo o trenillo. Subir mañana, esquilamos 16. No vamos, gripe. Manda auto, correo, aspirina y naranjas. Tía Valentina, encuéntrase bastante grave. Suspendida boda. Qué bien, salgo mañana, llevo bicho. ¿Llegó alcohol? Dime qué pasó. Manda tocino, sube tu padre. Urge paja. Muchísimas felicidades cariñosas. Extrañado silencio, carta mía. Dígame si podrá venir Orquestina. Estamos bien, mucha nieve. Falleció Berta. Mañana, coche, envío sangre nuevamente. Impacientes, no olvides pastillas, jabón, abrazos. Sin novedad, poca hierba, hoy llueve algo. Agradeceré me traigas 3 cartones bisonte. ¿De qué manera este poema es un retrato de la vida cotidiana de ese lugar y de ese tiempo que se construye a partir de telegramas? Este poema está reconstruido a través de telegramas reales encontrados en archivos. Entonces, aquí está muy presente la muerte y está muy presente la vida cotidiana en los pueblos que realmente quedan aislados cuando nieva, allí en La Rioja, en España. Realmente recoge también un lenguaje y unos objetos y una vida que se llevaba en aquellos años 50. Es el comienzo de los años 50 allí. Es un poema, como digo, basado en hechos reales, en telegramas reales, que luego yo reinterpreto, retoco y coloco a mi manera, ¿no?, poética. Este es un poema que habla sobre la muerte, un tema que nos parece trascendente, pero usted lo ubica en un plano del ordinario y lo banal. ¿Qué quiere expresar con esto? Realmente, como tipo documental, el telegrama no se ha estudiado mucho, se han estudiado las cartas,
los diarios, las solicitudes, pero el telegrama, sí hay algún estudio dentro de lo que se llaman estudios de cultura escrita, sí hay algún estudio sobre los telegramas, pero habría que profundizar en ellos, y sobre todo en estos de aquellas poblaciones, como te digo, cuando no había teléfono, cuando los medios de comunicación eran muy escasos. Son sustanciales completamente, ¿no? Por ejemplo, imagínate la transmisión de tu pesar cuando alguien fallece. Preséntenos ahora un poema del segundo libro titulado Corazón Poblado. Vamos a leer El estómago del Ebro. Es un contexto que es el de mi ciudad, el de mi pueblo, Arnedo. El Ebro, como sabéis, es un río que atraviesa desde su nacimiento en Cantabria, en Santander, hasta desembocar en el Mediterráneo, pasa, por supuesto, por Logroño, y ese es el contexto de este poema. Con flúor y fósforo en la soledad, la noche del bajo cero está fundiendo el brillo de mis huesos. La avenida de las bufandas y el estómago del Ebro que alienta las bajadas del amor. Quizá vengas a pintarme los ojos de carbón y el corazón de azul. Guardo camisas de fuerza y las historias de Agustín para regalarte. El Chihuahua del circo y la muerte 50. Perdóname que sea tan triste. Si quieres, podemos bebernos el vino de los domingos. También hay canciones para tus oídos. ¿Cuál es el trasfondo del poema El estómago del Ebro? Hay una intensa soledad, hay una búsqueda de compañía y lo que está clamando es una compañía en un invierno logroñés. De gafas y ganglios vamos a leer Reloj de cocina. Esta fecha colocada aquí, de 1984, solo indica que los poemas se escribieron antes de ese año. El filete, el amor, los días en casa, Margarita, el reloj de cocina, un empaste de muelas a las 8, el dolor, tus manos, nuestro amigo Félix, las sábanas de Logroño, con cuanto alcanfor todo. El reloj de cocina, tu pecho en la mesilla, las salivas del abuelo, mi sueldo, la cerveza, tonterías, el olor a sábado, el reloj de cocina, ahí colgadito, ahí siempre. Háblenos un poco más acerca de este poema. Sí, este poema, como digo, siempre reflejando la realidad, fue una experiencia con un amigo que falleció, muy querido, y fue una experiencia de un viaje de Arnedo, del pueblo a la capital, Logroño. Profesor, ¿qué reflexiones le ha dejado el proceso de escritura de este libro? Alberto Sánchez Galeano hizo la reseña en la contracarátula del libro y creo que lo refleja muy bien él. La voy a leer. Para otoños más apropiados, reúne poemas que conjugan un atractivo motivo: el abandono de la bitácora de extranjería, cuya renuncia se consuma con la aparición en nuestro país de los resultados de una inicial escritura y la muestra de los caminos diversos que ha abierto la ininterrumpida práctica de una poesía sujeta al lacónico azar de la vida cotidiana, sujeta desde ahora a la memoria estimulante de la tierra natal, siempre nueva en cada suelo, en cada verso y en cada otoño, propio o ajeno. Creo que realmente es eso. Abandono o arrincono sentimentalmente a España, siempre está presente, por supuesto, y intento integrarme de manera más plena aquí en Colombia y en la ciudad de Cali sobre todo. Por supuesto que se incluyen poemas inéditos, se incluyen 22 poemas inéditos en total, poemas que por su cercanía a los libros donde se han incluido les correspondía. Entonces, creo que era una manera de deshacerse realmente de este pasado y comenzar a escribir una poesía
que viene catapultada por mis desplazamientos físicos de país y mis desplazamientos físicos de ciudad, que conllevan un desplazamiento sentimental. Ecuaciones diferenciales para estudiantes de ciencias e ingenierías. Autores: Graciano Calderón, Jaime Arango, Adriana Gómez. Estas notas de clase sirven de material didáctico a los cursos de ecuaciones diferenciales que se dictan en la Universidad del Valle para los planes de ciencias e ingenierías. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Introducción a la Química Orgánica, volumen 2. Autores: Fabio Zuluaga, Braulio Insuasti, Rodrigo Paredes y Brian Yates. El libro comprende 10 capítulos que van desde los aldehídos y cetonas hasta las biomoléculas, lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. En el tema de las biomoléculas se han incluido aspectos relacionados con la biosíntesis de terperoides y esteroides y la secuencia de proteínas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Alfonso Rubio ahora es un profesor del Departamento de Historia de la Universidad del Valle. Ese es Alfonso Rubio. Son 2 viajes, el inicial es en el año 2001, regreso a España y vuelvo a fines del 2 a Medellín. Aterrizo en Medellín realmente y a mitad del año 2004 me traslado aquí a Cali, obteniendo la plaza en el Departamento de Historia. Vengo para hacer mi tesis doctoral con una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores español de 2 años, y al año y medio de estar allí haciendo la tesis, pues personas que conocían mi trayectoria, mi hoja de vida aquí en Cali, que ya me habían invitado a dictar una conferencia, me ponen en aviso de que el perfil de la plaza que había salido en el Departamento de Historia
coincidía plenamente con mi trayectoria. Entonces, mis intenciones ni mucho menos eran las de bajarme para aquí para el sur, o me quedaba en Medellín o regresaba a España. Pero me presento, era una plaza de paleografía y archivística, y me dan la plaza. Soy filólogo. Mis estudios son de filología hispánica, especializado en lingüística. Luego comienzo estudios doctorales en sistemas de información y documentación, y mi tesis doctoral es historia. Mi tesis doctoral habla de la escritura del archivo como poder en los cabildos coloniales de Nueva Granada. Son representaciones de poder, escritura, archivo en nuestra época colonial. Mis materias, digamos que son las que se consideraban antiguamente auxiliares de la historia, ya no son auxiliares, como la paleografía, la archivística y la diplomática. Pero mi línea de investigación tiene más que ver con historia social de la cultura escrita. El filólogo es clave para la interpretación textual de los documentos, y el historiador, por supuesto, es necesario para saber cómo nos hemos ido haciendo. Realmente, sí, también en Medellín y aquí me maravillaron los campus universitarios. Son muy lindos, hay mucha naturaleza y hay mucho contacto entre el alumno y el profesor.